Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2 vamos a leer desde el versículo 13 hasta el final. Y dice así: quiero que leamos esta palabra y quiero que veamos en esta palabra, a ver si el Señor les permite ver cómo romper paradigmas y cómo darnos cuenta que realmente nosotros filtramos la palabra y no logramos ver el verdadero mensaje que hay ahí. A ver si lo logran ver. Dice, y si no, pues el Señor quiere ponerle entendimiento, porque Él le ponía entendimiento a las parábolas. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo, San Juan capítulo 2 del 13 en adelante. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Vamos a leer hasta ahí. Entonces, si alguien dice, yo vi tal cosa, libremente, y si no, pues le damos fluidez a la revelación de la palabra. Nada más quiero que se fijen, o sea, que pongan la mirada en regresar al cielo. Que pongan la mirada en el único mensaje que hay en la Biblia, que es regresar al cielo, y debajo de ese mensaje de regresar al cielo, lo que está es el traslado del pecado al cuerpo de Jesús. Voy a procurar hasta donde yo pueda no usar la palabra perdón. Está en la Biblia, pero no me siento cómodo usar la palabra perdón. Me gusta usar más la palabra traslado, porque inclusive en muchas partes habla de que Él remitió, ¿verdad? Él dice que, ¿cuál es la otra? Expió, ¿verdad? Transfirió. Quitó, ¿verdad? Porque la palabra pecado, he estado tentado a buscar, investigar, pero a mí me parece, aquí en el audio hablo como hombre, dijo el apóstol Pablo, ¿eh? Me voy a dar una licencia de decir algo que no tiene base bíblica, pero me doy esa licencia, ¿verdad? Dijo Pablo, el apóstol Pablo, hablo como hombre, o sea, se está dando una licencia. Hablo como hombre, ¿qué es lo que quiero decir? A mí me parece, me siento incómodo que esta palabra pecado fue adrede puesta, porque la palabra pecado incluye en un ambiente aquí de occidental, incluye una figura ahí atrás de manipulación, de esconder algo, de realmente que las personas no puedan ver cómo es la salvación.
Porque la palabra pecado incluye inmoralidad. Diácono, es que ¿Sí? nosotros lo comprendemos a usted por esa incomodidad. Porque solo hay un solo pecado. Y ese pecado ya usted no lo tiene. Ni nosotros lo tenemos. Entonces, como no tenemos ese pecado, no hablamos de pecados. Eso es como un pastor pecador. Si tiene pecado, predica solo pecado y condenación. Pero nosotros, como no tenemos pecado, que era solo uno, y ya en esa naturaleza ya choca. Sí. Choca, sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí. Choca, ¿verdad? Claro. Sí, cierto. Entonces, como les decía en el audio anterior, no nos asustemos, rompamos paradigmas. Si es que está escrito, ahora lo vamos a ver. Y esta porción de la palabra nos muestra cómo nosotros mismos filtramos la palabra. Bueno, voy a decir, sí, hermano. Cuando dice que nosotros mismos filtramos, esa palabra, filtramos la palabra. Lo que sucede es que tenemos, hermano Leo, mucha información. Tenemos mucha información. Y entonces cuando escuchamos la palabra de Dios, la pasamos por esa información. Y esa información que tenemos ahí, al pasar la palabra, sale una palabra como torcidilla. Cierto. Y no sale exactamente la palabra que tiene que ser. Por eso es que nos asustamos a veces de cosas que se dicen. ¿Sí? No sé si usted lo va a decir ahí, pero, por ejemplo, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23, muerte eterna, ¿verdad? Entonces, Jesucristo murió por mí para que yo no muriera. Entonces Jesús tenía que pagar. Entonces Jesús llevó mi pecado y el pecado de toda la humanidad, entonces tenía que pagar. Eso. Entonces, ¿a dónde va Jesús? Tiene que bajar al infierno. Así es. Sí. Y eso es muy chocante. Eso cuesta, ¿verdad?, creerlo, pero una vez me lo decía un pastor, ¿a dónde fue Jesús? Entonces, ¿cómo pagó el pecado? Si él tenía que pagar por eso. Lo que pasa es que allá en un salmo dice que la muerte no lo pudo contener, ¿no? Porque él era perfecto, puro, santo, sublime. Y dice ahí en el Evangelio de San Juan capítulo 6, dice que yo de mí mismo entrego mi vida y la vuelvo a tomar. Qué cosa más linda, ¿va? Es que hay cosas que hay en la palabra y digo yo, pero hay que decirlas, por Dios. ¿Por qué nos vamos políticamente para quedar bien con todo el mundo? Quiere decir que Jesús, al pagar ese pecado, fue al infierno. Así es. Y ahí dejó el pecado. Ajá, ahí lo dejó. Ahí dejó a Satanás. Ahí lo dejó. Ahí lo dejó. ¿Y a dónde más? Okay, entonces, eso de que Satanás está por el mundo haciendo y haciendo, no es cierto. No, pero sí están los secuaces. Sí. Los demonios, o sea, que nos molestan. Por eso dice en Génesis 3, dice que Jesucristo va a poner el pie sobre la serpiente, pero la serpiente nos va a molestar en el calcañar, en el talón. Amén, hermana Gladys, así es, así tal cual usted lo dijo. Y otra cosa que es chocante, hablemos un poquito de las cosas chocantes. Otra cosa que es difícil de asimilar es que Jesucristo se hizo pecado, ¿verdad? Se hizo pecado. Y que Dios Padre, cuando lo mira, lo ve hecho su enemigo ahí. Una serpiente. Y entonces, él, ¿cómo es? Por eso que Jesús dice, ¿por qué me has abandonado? Y la que volvió la cara. Un momento Dios le volvió la cara para no ver. Sí, porque realmente ya no estaba viendo a su hijo, veía al enemigo de Dios. Sí. Y la otra es lo que está en
en Isaías 53, que yo hasta hace poquito, hace poquito que lo vimos, que es que ¿quién crucificó a Jesucristo? ¿Recuerdan eso? ¿Quién crucificó a Jesucristo? El Padre. Su mismo Padre. No eran los romanos ni los judíos ni no, es que su mismo Padre dice que Lo entregó. Sí, es que lo entregó. Su mismo Padre lo sometió a padecimiento hasta la muerte. Diácono, es como otra cosa chocante. Cuando Jesús escoge a sus 12 discípulos, Ajá. ¿ves? Él escoge un hijo del diablo, Ajá. para que ese hijo del diablo lo entregara, para que se cumplieran las escrituras. para que se cumpliera, sí, que se cumplan las escrituras. Sí. Hay un montón de cosas que Dios hace para que se cumplan las escrituras. ¿Ah? Muy buenas. Sí. Ah, claro, Leo. Dice, ¿qué es consumado? Yo oigo decir consumado esto y le dan. Pero extiendan, abran la palabra consumado. ¿Qué es consumado? Ir hasta el Hades, ¿verdad? Llevó a la serpiente, ¿verdad? Y le dijo, mi amigo, aquí te quedas. Yo voy de regreso. O sea, ahí terminó todo. Consumado es. Sí, eso es consumado. Terminado. Sí. Terminó el trabajo. Ah. Terminé el trabajo a lo que vine. ¿Ah? Destruyó. la Sí. muerte. Y cuando terminó el trabajo, se levantó el Señor con Sí. poder. Amigos también. ¿Qué es chocante? ¿Qué es chocante? Dice Pablo, dice, yo estoy juntamente con él crucificado. ¿Qué es chocante? Que la palabra de Dios nos dice, yo estoy ahí, en la cruz yo estoy ahí, metido dentro de él, y viajo con él hasta la muerte, hasta el infierno viajo con él, pero como estoy dentro de él, Resucito con él. cuando él resucita, yo también resucito. Amén. Eso es consumado. ¿Mm? ¿Qué es chocante? ¿Qué es chocante? Chocante es cuando la palabra nos dice, yo he venido, ¿verdad? No he venido a condenar al mundo. O sea, si le están hablando de que usted es inmoral aquí, aquí y aquí, eso es condenación. Pero eso es chocante porque la gente dice, y este hermano, ¿qué es lo que está hablando? Pero si mi marido tiene otras mujeres y él no lo está condenando. Eso es chocante. ¿Y qué es lo que uno escucha en el púlpito o en los púlpitos? Que él se llevó todos los pecados. Otra vez, es una palabra políticamente aceptada por los dos grupos. Sí, es que es plural. ¿Verdad? Pero realmente la palabra de Dios es tajante. El pecado es uno y el pecado es Satanás. Y yo vine a amarrarlo. Y el juicio es la muerte. ¿Verdad? Entonces, con base en eso, voy a darles una llave. No, pero no nos ha dado la oportunidad. Ah, bueno, dígame. A ver, ¿está bien? Dijo que habíamos notado, ¿verdad? Sí. ¿Qué han notado? ¿Qué han notado en ese pasaje? Bueno, que Juan se acuerda de esas palabras allá cuando él resucitó. No. Sí, los discípulos se acordaron de esa palabra. Muy bien, Pablo. Sí, muy bien. Del tres. Cuando la estaban escuchando, no conectaron. Hasta que después de que murió y resucitó, dice, wow, él ya no lo había dicho. Sí. Sí, pero bueno, lo que vamos a descubrir es desde el versículo 13 al 25, ¿sí? Hasta el 25, sí. Del 13 al 25, Juan. ¿Les ayuda un poquito? No. No, Ok. bueno, dígame, a ver, ¿Ya ahí? suéltelo. Entonces el templo Ajá. estaba corrompido. Ajá. Se vendían las ofrendas, Ajá. bueyes, ovejas, palomas. Ajá. Había dinero entre... Había business. Había business. ¿Hay business o no hay business Sí, en hay. ciertos púlpitos? Sí. Ah, Sí. ajá. ¿Qué más? ¿Cierto? Eh, Yo soy una que me cuestiono mucho con los business. ajá. Con los bucines. Sí. ¿Cómo es que se llama? Por eso Jesús echó fuera del templo
a estos corruptos, ¿verdad? Y esparció las monedas y volcó las mesas. Eso es el señal de que así era como trabajaban, ¿verdad? En una mesa afuera. Sí. Un mercado, era un mercado. O sea, un mercado. Y haciendo un azote de cuerdas quiere decir que los azotó, los sacó a azotes. Sí, hizo un bullón. O sea, Que no se apartó, le dieron. Exacto. Sí, no, la verdad qué cosa más linda, sí. Me gustó mucho la palabra quitar de aquí esto, porque está el verbo quitar y que porque estábamos hablando de quitar. ¿Qué versículo es, cariño? Porque eso no lo había visto y está lindísimo ese quitar. Bueno, el 16. Ese quitar está súper revelador. Y dice, porque la paga de mi padre, La casa. no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces, business. Después me salto el 17 que ya Pablo lo dijo, ¿verdad? Que dijo que el celo de tu casa me consume, que eso se acordaron los discípulos. El 18, ¿qué señal? Están pidiendo señales. Sí, porque pedían señales, o sea, Ajá. los que él votó le pedían qué ¿Con señal, qué autoridad? Sí. con qué autoridad estaba haciendo eso. Sí. Ok. Y destruides, y después Jesús dice eso, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahí quedaron pero loquititicos, ¿verdad? Y luego el 20, ¿cómo? Que si en 46 Cariño, démosle chance a 8, okay, sí, porque sí, está sí, haciendo sí. un... Está bien. En general, yo veo que la religión judía se había corrompido totalmente, ¿verdad? Porque todos esos animales eran los animales que usaban para los sacrificios, ¿verdad? Y las ofrendas. Pero la iglesia, o sea, ya tanto los máximos jerarcas, ¿verdad? De la religión, como lo del pueblo, todo esto está corrompido, o sea, se había perdido el sentido de lo que eran los sacrificios, ¿verdad? De lo que era el templo. Sí, ¿alguien más? Pero él dice que y tú entenderías mas él no hablaba. Él hablaba del templo de su cuerpo. Sí. Ajá. Y él no hablaba de ese templo físico. Correcto. Él hablaba del templo de su cuerpo. Ajá. En 3 días lo levantaré. Amén, sí. Es que eso tiene un sentido espiritual. Ajá. Ese es un sentido espiritual, o sea, ahí no estaba hablando de la casa, estaba hablando de que iba a levantar. Sí, vamos a desarrollarlo, sí. Ajá. Amén. Dice, primera pista, estaba cerca la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La salvación. Salir de la esclavitud, el sacrificio del Cordero, ir hasta el desierto 3 días y resucitar. Esa es la Pascua. No invalidemos el pacto. Pero en el 23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, o sea, aquí en el 13 estaba cerca, pero ya en el 23 ya estaban inmersos en la Pascua. Ya estaban en la dinámica de la salvación. Estaban en la predicación de la salvación. Entonces dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y los cambistas allí sentados. Entonces dice, halló en el templo, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente quiere decirnos el Señor? Tenemos que tomar el templo como nosotros mismos. Él encuentra en este cuerpo que nosotros tenemos nuestras propias justicias para agradarlo a Él. En el mejor de los casos como nacidos de nuevo. Pero una persona que no ha nacido de nuevo, desorden total, tiene su manera de estar en el templo supuestamente. Pero el templo no es el templo como decía la hermana Gladys, sino que el templo es este cuerpo. Que digamos, este cuerpo o ya no tiene el pecado de muerte, o las personas que están escuchando que tienen el pecado de muerte, este cuerpo es su templo. Y entonces él encuentra ahí cosas
que no sirven para nada. Por eso es que él dice, y haciendo un azote de cuerdas, les tengo una mala noticia, hermana Gladys y Rosita. Aquí no dice, ni ninguna referencia a los evangelios dice que él les pegó con ese azote. No, eso no hay imaginación. Eso, por eso es que yo decía que nuestra información filtra la palabra. Leo, él no les pega con ese azote. ¿Ah? Pero tiene que tener un significado. Él esparce todo. ¿Ah? Tiene que tener un significado. Con ese azote él esparce todo. Sí, porque él, porque yo me di a la tarea de buscar la palabra azote. Entonces dice que en ese tiempo el azote que se hacía era de varias cuerdas y le ponían unos ganchos para infringir mucho dolor y sufrimiento a la persona que era azotada. Pedacitos de hueso. Entonces, él está diciendo ahí, y haciendo un azote, él está diciendo, voy a ser castigado. Este templo, su templo, va a ser castigado. Y él fue azotado. Sí, claro, fue azotado. Hasta Entonces, él, la Pascua y el azote ya nos está llevando a que él va a ser azotado. Y en el 24, Pero el 23, pero es que me quedó duda. Ajá. Ahí. De a ver, dígame. Dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera a todos. O sea, Sí, cuando el papá agarra la faja, no le pega a los hijos. ¿Ah? Sepáreme eso Sí, ahí. pero de ahí sí, hermana O sea, Gladys. o sea, Vea, ¿cómo lo y haciendo un libro con un montón de hojas, ¿verdad? Llegó con el libro, salgan todos. O sea, él hizo un azote, lo tenía aquí, salgan todos. No dice que cogió el azote y empezó a pegar para echarlo. No dice. Sí, por eso cuando el papá saca la faja para asustar a los hijos, para que lo respeten. Bueno, es que lo no le pega, analicé. pero cuando que vea la faja ya... Lo analizó analizaste. usted con la mala información. Que doña Gladys azotaba a los hijos. Da una idea, vea. Y haciendo un azote de cuerdas, Ajá. Azoté. echó Con la fuera faja, ya. del templo a todos. Yo me imagino que agarró, yo me lo imagino, pero eso es la imaginación, ¿verdad? Agarró el azote y fuera de aquí, fuera de aquí. Comenzó así, los bueyes salían y las ovejas y todos salen de aquí, todos, y botó las mesas y con el mismo azote. O sea, yo me imagino que lo usó para amenazar. Y en ningún lugar dice se enojó. Hizo eso enojado. Y ese fuera, esa es la idea de enojado. O sea, está bien, hermano Leo, o sea, está bien, pero a mí me gusta más, perdón, hablo como hombre, a mí me gusta más pensar que él lo que está es anunciando su castigo. Okay. ¿Ah? Porque no se pierde de la Pascua. Perfecto. Porque eso ocurrió en ¿Verdad? la Pascua. Entonces dice, vea, cuando él llegue y vota, dice, y haciendo un azote de cuerdas se echó fuera del templo a todos, ¿va? ¿Quiénes son a todos? Todos los que estaban ahí. Todos los cambistas. En cada cuerpo, en cada templo, habían un montón de demonios, pecados, y dile, los sacó del cuerpo. ¿Ah? Okay. Dice, Un papelito ahí. sí, es una puntilla, un forrito. Entonces dice, fuera del templo a todos, dice, las ovejas, los bueyes, y esparció monedas de los cambistas y volcó las mesas. Entonces, ovejas y bueyes, dice, ya olvídense de todos esos sacrificios porque yo soy la ofrenda. Sí, Por eso los tiró afuera. que voy a ser azotado. Los cambistas son los que están haciendo business en los púlpitos, hoy en día también, ¿no? Claro. Están vendiendo, a ver, El evangelio. Están vendiendo ovejas por lobos. o sea, están haciendo una transacción en el mundo espiritual que no tiene nada que ver, Sí. ¿va?
Entonces, para no usar otras palabras ahí. Y dice, volcó las mesas. ¿Qué significa? Vea, es que, por decir algo, El sí. holocausto y todo. No, por decir algo, si yo voy a la sinagoga de ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero decir? Si yo voy y me meto a una estructura eclesiástica de ellos y les digo, vea, todo esto que están haciendo ustedes no sirve para nada. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy botando las estructuras. Las estructuras son muros que a la persona no le permite, mire, vea, es que eso que estás diciendo no es válido. ¿Va? ¿Qué nos decía la hermana Rosa ahora? Aquella iglesia enorme, que aquellos terrenos, que aquellos... Entonces ella se siente intimidada, porque se hace todo eso para que la gente que entra ahí haga lo que ellos dicen que hay que hacer. Pero el Señor dice, voto esas mesas, o sea, voto esas estructuras, no sirven para nada. Porque la iglesia del Señor, como dice la Biblia, es esta comunión. Por eso es que Él dice, la iglesia primitiva, ¿dónde se reunían? En las casas secretamente. Comiendo y bebiendo. Comiendo y bebiendo gallitos de papa. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Lo que estoy queriendo decir es que nosotros crecimos con estructuras muy fuertes. Y viendo las películas, y vemos peor. a Jesús dándole Es que viendo chinillo a las todo el mundo. películas le distorsionan a uno todo. Pero, ¿qué será ese azote? Entonces, ese azote tiene que tener un significado. La palabra. Sí, bueno, acuérdese que esta es destruir el templo, o sea, destruir su cuerpo, ¿verdad? Que está ahí el pecado, pero también Él quiere destruir el templo de cada persona que lo está escuchando a Él, que le está quitando todas esas estructuras, todos esos mecanismos que Satanás utiliza para que la gente no pueda ni decir nada. Aquí se hace como yo digo, dice Satanás. Por eso es que él revolucionó y entró a la sinagoga de ellos y les dijo, ya, esto está anulado. Sí, yo soy. Era la sinagoga, sino eso era el templo. Sí, pero aquí, digamos, en otra parte del Evangelio habla de sinagoga. Y ese azote rompe la carne, arranca la carne. En cada uno de los azotes se trae un pedazo de carne. Dice, ¿Por qué azotaron a Jesús? Entonces, volcó las mesas son las estructuras eclesiásticas que nos han vendido por años. ¿Va? Y dice, y dijo a los que vendían palomas, y yo me quedé pensando, bueno, sí, los que venden una conversación y te meten pensamientos, ¿verdad? Y te cambian tu pensamiento y te lo manipulan por medio de la hablada, porque usted sabe que hay personas que tienen un verbo, pero que uno dice, uy, pero ¿por dónde le entro? Pero el Señor me puso en mi corazón, son líderes, ¿verdad? Que venden humo. El concepto, humo. Sí. Humo. Venden. Hablan y hablan y hablan y hablan y no dicen nada. Y la gente dice, ¿qué gran bendición, qué gran bendición? Y sí, pero ¿qué habló? ¿Qué dijo? Bolsas de humo. ¿Qué dijo? No, la gente no sabe qué dijo. Bolsas de aire. Por eso a mí perdón, hermano Pablo, por eso a mí me gusta escuchar los testimonios de ustedes porque, el Señor está hablando claro. Y yo veo que ustedes están reaccionando, no por mí, por la palabra. Por la palabra. Sí, hermano Pablo. Sí, que ellos ahí estaban practicando lo que hacían en Levítico 4 adelante, que traían, ellos no tienen cordero, pero traían las palomitas. Ajá. Eso es lo que hacen ellos, el que no tiene plata, pues cómprenme las palomas. Sí. O sea, le dicen a uno ahí, ¿verdad? Le dicen a uno, no. Siempre. Si no tiene $1,000, ¿qué tiene ahí un reloj? Siempre ¿Qué tiene ahí? reloj. Tiene una cadena. Siempre algo le dicen a uno. Se parece, ¿verdad? Bueno, entonces dice, Jenny aportó aquí algo y dice, quitad de aquí esto. Quitad el pecado. Amén. Y no hagáis
casa de mi padre casa de mercado. Quitad es quitar el pecado. Hablábamos que yo decía al principio que no me gustaba usar la palabra perdón, que me gustaba más quitar, ¿verdad? Aquí está. Quitad esto, o sea, que Él está quitando el pecado. ¿De acuerdo? Dice el 18. ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Lindísimo. Sí, ¿qué más quiere? La Pascua, o sea, su muerte. ¿Qué más señal quiere? Su cuerpo destruido. Su cuerpo destruido, que Él cargó el pecado, ¿verdad? Esa es la señal, sí. que él no viene a condenarnos. Él no viene con esa cuerda de azotes a condenarnos a golpes, sino que esta cuerda, que ustedes se la merecían, yo soy el que voy a recibir el azote que ustedes iban a recibir. Si ustedes están enojados porque les quito este negocio, pero destruye este templo, él destruye Sí, entonces la palabra de Dios me llevó a que, y con esto vamos a terminar, la palabra me llevó a, perdón, es que perdí esa referencia, no la escribí. Es en San Juan capítulo 9, vamos allá a San Juan capítulo 9, mentira, San Juan 19 creo que es. San Juan 19 es el juicio contra Jesús. Entonces vamos a leer ahí a partir del 1. Dice, San Juan 19, desde el 1, dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Azotó, o sea, una cuerda de azote, le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. A ver, a mí me gusta leer la palabra con la óptica de la salvación. ¡Salve! O sea, que todos los que escucharon eso, Él les da la salvación, porque Él es el Salvador. Él dice, salve, rey de los judíos. ¿Logran ver esto? Sí, claro. Es lo mismo cuando este ángel le anuncia a María, salve. Ahí le quita, el ángel le quita el pecado a María, sí, para usarla como un instrumento para sembrar, perdón, no es la palabra correcta, para que nuestro Señor se desarrolle, su cuerpo se desarrolle en el vientre de María, que era una niña, dicen que era una niña. Dice, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Otra vez está ratificando a la palabra que él no tiene el pecado, ¿verdad? O sea, que él vino limpio. Claro, Pilato no ve que lo que él ya tiene ahí es la serpiente, ¿verdad? Y salió Jesús llevando la corona de espinas y la mano de púrpura, y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Entonces ya nos muestran que él tiene cuerpo. La palabra ratifica que él tiene, o sea, su misión era llegar, tener cuerpo para encerrar en este pan la serpiente. Sí. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ellos invocan la ley, ¿verdad? Porque ellos, para ser hijos de Dios, la ley de ellos era a través de Abraham, a través de los profetas. Y Jesucristo no está hablando ni de Abraham ni de nadie, sino que él dice, yo soy
O sea, mi padre me envió, yo soy hijo de mi padre. ¿Verdad? Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Entonces, podemos ver, o sea, Pilato estuvo a poquito de ser salvo. A poquito, ¿va? Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús le dio respuesta. No le dio respuesta. Gracias. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Termino ahí. Entonces ve, Pilato, él asume que él puede decidir por él. Pero Jesús no está hablando nada, pero esto sí lo habla. ¿Por qué? Para decirnos a nosotros. Porque esto es precioso. Él nos dice, si mi padre no te da autoridad, no puedes hacer nada contra mí, o puedes hacer todo contra mí. Pero él dice, mayor pecado, dice, es que es precioso, dice. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Quién entrega? ¿Va? O más bien, la idea que está diciendo el Señor Jesús, que el que está manejando toda esta dinámica de la muerte de él, es Satanás. Él es el que tiene mayor pecado. Él es el pecado. Y ya ahí, en ese punto, él tiene el pecado. Podemos ver esto, sí, claramente. O sea, entonces, lo que quiero decir es, una vez más, la palabra de Dios no se aparta del del perdón del pecado, no se aparta. Siempre está hablando de lo mismo, siempre. O sea, Jesús le dice a Pilato, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene, ese es Satanás. Sí. El que lo está entregando. Sí. O sea, que el que está, o sea, la autoridad que tiene Satanás sobre Pilato, ¿verdad? Es la autoridad que Dios le permitió a Satanás poderlo entregar a él. Pero dice, tiene autoridad, pero es el que tiene mayor pecado. Él es el pecado. Ya bueno, como yo veo ahí en ese versículo que cómo se usan dos profecías. El pueblo dice, crucifíquenlo. ¿Esa profecía de quién es? Es de Dios. Sí, Isaías lo menciona. Y la otra profecía es de Satanás, que está en Pilato. Dice, no, yo en este hombre no encuentro nada malo. Como que lo quería soltar para que no muriera en la cruz del Calvario. Para que no se cumpliera. Es correcto. Sí. Entonces, resumiendo ahí San Juan capítulo 2, si ustedes observan claramente, esto que leímos de San Juan capítulo 2 comienza, o sea, y continúa después de las bodas de Caná, que dice que fue el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesús y que mucha gente fue impactada por el milagro que él hizo. Desde el punto de vista humano, la gente vio que se convirtió agua en vino, pero desde el punto de vista espiritual lo que está hablando es que esas 6 tinajas soy yo, y que él lo llenó de la palabra, y que esa palabra se convirtió en sangre, que es vino, para la salvación. Sí, habla del sacrificio de Dios, ¿sí? Porque le dice a María, mujer, ¿qué tiene conmigo? No ha llegado mi hora. Sí. Y luego arranca otra vez, ¿verdad? Y rompe y quita toda la estructura eclesiástica que hay, porque él está iniciando su ministerio y él quita la estructura eclesiástica que hay, totalmente la quita. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando una persona en este momento el Señor lo llama a la salvación, lo salva, o sea, lo llena de palabra, lo justifica con vino, con sangre, y después le dice,
le arranca toda la estructura eclesiástica con que fue creado para que solamente pueda ver que Él es la ofrenda expiatoria. ¿Mm? Que Él realmente quitó el pecado. Pues dice, quitad de aquí esto. ¿Qué es esto? El pecado. ¿Mm? Quitad de aquí. Entonces podemos ver claramente cómo realmente la palabra de Dios, si Él nos permite a nosotros ver con profundidad, o sea, el secreto que el Señor me ha regalado es siempre apuntar a regresar al cielo, porque a mí personalmente eso me guía. Digo, bueno, no puedo soltar de regresar al cielo, entonces puedo ver la obra redentora de nuestro Señor Jesús en todo lo que se está escribiendo. Parece que no está hablando de la salvación, pero está hablando de la salvación. Sí. Todo el tiempo está hablando de la salvación. Ahí está revelado el secreto. ¿Sí? Diácono, a mí ¿sí? lo que me encanta y me goza la palabra de Dios, que hay una profecía ahí para usted y para nosotros. Amén. Yo no sé si Leo lo puede leer, yo porque no trae los anteojos. Primera de Timoteo 4:16. Hay una profecía para usted y para nosotros. Para que Primera de Timoteo 4:16. Sí, es Pablo hablándole, sí. Ten cuidado Ajá. de ti mismo y de la doctrina. Eso le dice a Roy. Persiste en ello, Persiste. pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nosotros. Sí, correcto. ¿Ah? Ten cuidado de ti mismo. Ajá. Persiste en la doctrina. Y para salvar a los que te oyeren. Sí. Nosotros. ¿Ah? Sí, por eso es que, digamos, a veces yo digo, ¿lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Es que tiene que decirlo porque hay varios hermanos que están en un nivel, hay otros que están en un nivel más bajo. Pero esa palabra es rema, es vida y queda en el espíritu. Entonces, si no lo entendió hoy, lo va a entender más adelante. Sí, voy a decir algo que en algunas ocasiones, en otro tipo de grupo, en otro tipo de foro más íntimo, lo he dicho, pero lo voy a decir ahora y que quede en este audio. Pregunto y contesto de una vez, ¿en qué momento el Señor Jesús atrapa el pecado? ¿Y en qué momento la Biblia lo muestra que Él atrapó el pecado? En Mateo 3:13. En el bautismo. En el bautismo. Pues sí, ¿verdad? Unos hermanos un día me dijeron, pero ¿cómo? Jesucristo anduvo con Satanás ahí los 3 años. Pero el Señor me mostró a mí un momento exacto. Está en San Juan, lo podemos buscar, pero es que ya el audio se me hizo muy largo, pero lo voy a parafrasear así rápidamente. El Señor Jesús, la noche antes de ser entregado, está en el huerto de Getsemaní. Vienen los soldados, porque acababa de tener la cena y Jesús le dijo a Judas, ve y haz lo que tienes que hacer. Pero antes de eso, dice la palabra que dice que como el diablo había entrado en Judas, ¿verdad? Porque aquí habla de las monedas que se tiran, esa es la referencia a Judas. Entonces dice que Judas se fue y trajo los soldados, ¿verdad? Entonces en un evangelio dice que cuando los soldados llegaron y Jesús los vio, con solo que los vio, los esparramó por todo lado. Sí, cuando diga yo soy. ¿Sí? San Juan 18 ahí está. Sí, va. Pero curiosamente, en otro evangelio dice que Judas le dice a los soldados, al que yo bese, ese es. Y se acercó a Jesús, Y lo tocó. lo besó. Y traspasó el pecado. Ahí salió poder de Jesús y el diablo que venía en Judas, él lo cogió. Y ahí lo encerró en su cuerpo y no dijo palabra. Conectan. Esa fue la noche antes de la crucifixión.
al día siguiente ya lo crucifican. O sea, para mí, esa conexión para mí, bíblicamente para mí, ahí, él ya, espiritualmente jala a Satanás de Judas y lo atrapa en su cuerpo. Porque él ya no dice palabra, excepto la conversación que tiene con Pilato aquí cuando le dice sobre la autoridad, ¿verdad? Pero recuerden que él le dan y le dan y le dan y le dan y le dan, y él no dice nada, porque él ya tiene. Él en el Getsemaní está orando a Dios y le está diciendo: Señor, pasa de mí esta copa, o sea, pasa de mí este compromiso. Y el Señor, Dios Padre, no dice nada, sino que él ya acepta la voluntad de que para él, morir en la cruz no era ningún problema. Para él, tener a Satanás ahí adentro, sí era un problema. Porque Dios Padre, su papá, él sabe, por todo lo que ellos conversaron antes de todo esto, él sabe que su papá ya no lo va a ver. Ya le vuelve la espalda. No hay peor cosa para él y para cualquiera de nosotros que nuestro papá o alguien que uno quiere mucho nos ignore. Y no solamente nos ignore, sino que nos someta a sufrimiento hasta muerte. Sí. Usted tuvo derramamiento de sangre ahí porque le cortaron la oreja a uno de ellos. Ah, sí. Sí, sí. Pero entonces ¿qué es la idea aquí? ¿Creer que el pecado pasó a Jesús en ese momento o en el momento del bautizo? Lo que sucede con el bautismo, y Leo, el hermano Leo, y todos, yo también navego en esas aguas, por eso es que yo decía que hasta hoy lo voy a decir, digamos, en un foro más abierto, pero yo lo he conversado con hermanos más íntimos, y entonces unos son de la tesis que fue en el bautismo de Jesús, y yo también, yo digo, sí, pues sí. Pero recuerden que nuestro Dios no se mueve cronológicamente. Okay. O sea, Él se mueve en el eterno presente. En el bautismo y en el beso de Judas está en el mismo momento, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, por eso. Sí. Pero digamos, para esta mente tan limitada como la mía, sí. Yo digo, en el chic, ¿va? ¿Cómo es beso en inglés? Ahí en el beso... Ahí está el contacto y ahí sale poder de Jesús, basta el corazón de Judas y jala. Sí, porque entonces no habría que creer ahí que cuando él perdonó a la mujer adúltera, o sea, él sabía que él tenía el pecado ahí de ella ahí. Me lo quitó de la boca. Okay. He oído, pero es que no estoy seguro si fue el pastor Oxupar, pero bueno, he oído, y también me parece aceptado, que cuando Jesús le dice a la mujer adúltera, ni yo te condeno, entonces, ¿por qué no la condenó si en realidad era una adúltera? Bueno, él venía con otro pacto, ¿verdad? Pero él no la condenó porque ya él le había quitado el pecado, ya ella no tenía pecado, el pecado ya lo llevaba él. Sí. Llevaba él. Es lo que he entendido yo. Entonces, él fue el salvador de ella, ¿verdad? Si él no llevara el pecado, si Jesús no llevara el pecado, la mujer adúltera tendría el pecado y sí necesita salvarla, ¿verdad? O sea, que necesitaba quitarle el pecado en algún momento. Leo, es que, en verso 12, le dice, la mujer adúltera